¿Crees que realmente fuimos los únicos que vivieron en el mundo? Porque durante mucho tiempo solo nos enseñaron una versión sobre el origen de la civilización. Según la historia convencional, dicen que durante casi 200.000 años, los humanos solo fueron simples cazadores-recolectores. Iban de un lugar a otro, cazaban, vivían día a día sin grandes ciudades, sin tecnología avanzada y sin una civilización organizada. Después dicen que de repente todo cambió. Alrededor del 10.000 a.C. fue como si se hubiera encendido un interruptor en todo el mundo, y después de esto dicen que aquí comenzó la agricultura. Aquí se construyeron las primeras ciudades. Aquí surgieron la escritura, la ingeniería y los grandes monumentos de piedra que se pueden ver en diferentes partes de la Tierra. Esto es lo que la arqueología convencional llama el inicio de la civilización. Pero ¿qué tal si estamos equivocados en nuestra comprensión y si esto no es realmente el comienzo, sino solo la segunda oportunidad de la humanidad? Y si las primeras civilizaciones que conocemos no son realmente las primeras civilizaciones, y si ellos solo son sobrevivientes que reconstruyeron el mundo después de que una civilización mucho más antigua fuera borrada. Una civilización tan antigua y tan destruida que casi no quedó evidencia clara, y a medida que pasa el tiempo, poco a poco fue cubierta por tierra, lodo, piedras y capas de sedimento que apenas ahora se están descubriendo de nuevo. Esto es lo que entiende la ciencia moderna. De hecho, esa catástrofe tiene un nombre y los científicos la llaman Younger Dryas. Y cuando entiendes lo que realmente sucedió hace aproximadamente 12.800 años, te hace cuestionar si realmente es correcta toda la línea de tiempo de la historia humana. Pero antes de hablar de la catástrofe en sí, primero tenemos que ver qué pudo haber existido antes de que ocurriera. Pero antes de empezar, no olvides darle like a este video. Es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Según la arqueología tradicional, se dice que las personas antes del 10.000 a.C. eran simples. Dicen que no había ciudades permanentes, no había ingeniería avanzada, ni grandes sociedades organizadas. Dicen que la humanidad era nómada en ese entonces, separada, viviendo de manera simple. Y durante mucho tiempo esto parecía estar respaldado por la evidencia porque realmente no se había encontrado nada más. Pero a medida que avanza la investigación científica moderna, hay cosas que poco a poco empiezan a cuestionar las creencias anteriores. Una de las preguntas más grandes es esta. Si los humanos modernos han existido durante mucho tiempo, ¿por qué parece que el progreso fue tan lento durante un periodo tan largo? Según los estudios genéticos, los humanos anatómicamente modernos han estado en la Tierra por no menos de 300.000 años. Eso significa que los humanos ya tenían un cerebro moderno desde hace mucho tiempo. Tenían la capacidad de pensar, crear sistemas, organizarse e innovar. De hecho, casi tenemos el mismo cerebro que ellos tenían en ese entonces. Así que la pregunta es, ¿qué pasó durante casi 290.000 años antes de que supuestamente comenzara la civilización? Porque piensa en esto, desde herramientas simples hasta smartphones, internet y tecnología espacial, la humanidad solo tardó casi 12.000 años en llegar hasta aquí. Pero antes de eso casi no pasó nada durante muchísimo tiempo. No había ciudades permanentes, no había sistemas de conocimiento organizados, no había grandes estructuras, era como simplemente caminar y esperar durante miles de años. Para muchos investigadores parece que hay algo mal en esa historia. Y aquí es donde te empieza a surgir la posibilidad más sorprendente. ¿Y si ocurrió algo que literalmente reinició la civilización? En 2007, un grupo de 26 investigadores de 9 países e instituciones diferentes publicó un estudio controvertido pero muy importante en Proceedings of the National Academy of Sciences. Descubrieron algo inusual. Una capa delgada pero oscura de sedimento que aparece en diferentes partes del mundo. No solo en un país, no solo en un continente, sino en Norteamérica, Europa, Medio Oriente y Asia Central. Y lo más sorprendente es que esa capa tiene la misma antigüedad en todas partes. Todo apunta a una sola época, hace aproximadamente 12.800 años, y cuando estudiaron lo que había dentro de esa capa, ahí fue cuando la conversación se puso seria, porque no era tierra común la que encontraron, hallaron nanodiamantes. Diamantes muy pequeños que no se forman fácilmente en condiciones normales. Según los científicos, estos solo se forman cuando hay una presión e intenso calor extremos. Ese tipo de presión normalmente ocurre cuando algo muy grande choca contra la Tierra a una velocidad increíble, como un asteroide o un cometa. Además de eso, también encontraron elementos del grupo del platino, como el iridio y el platino.
Y el problema con esto es que estos metales son muy raros en la superficie de la Tierra, pero normalmente se encuentran en los asteroides y otros objetos del espacio exterior. Así que para algunos investigadores empezó a formarse una posibilidad aterradora. ¿Y si hubo un impacto cósmico que golpeó la Tierra en el pasado? ¿Y qué tal si ese impacto fue la causa de una de las mayores catástrofes en la historia de la humanidad? Porque si eso es cierto, es posible que haya habido toda una civilización que fue borrada antes de que comenzara la historia que conocemos hoy. A pesar de esto, lo que se descubrió en la capa límite del Dryas reciente fue aún más preocupante, porque los científicos no solo encontraron sedimentos extraños, algunos de los materiales dentro de estos son casi 100 veces más abundantes en comparación con la Tierra normal que los rodea. Y ahí fue cuando la conversación empezó a ponerse seria. Encontraron lo que llaman esférulas. Son pequeñas como cuentas de vidrio que solo se forman cuando la roca se derrite repentinamente debido al calor extremo y luego se endurece rápidamente mientras aún está en el aire. Y según los investigadores, este tipo de material normalmente solo se crea en explosiones nucleares, eventos de impacto enormes o en explosiones que son casi equivalentes a una destrucción a nivel nuclear. Pero ahí no termina todo. Otra de las cosas más sorprendentes que encontraron fue una gran cantidad de hollín o ceniza rica en carbón. Y no se trata solo de un incendio común. Según el análisis, la cantidad de hollín es consistente con incendios forestales a gran escala que posiblemente ocurrieron simultáneamente en diferentes partes del mundo. Es como si continentes enteros se estuvieran incendiando casi al mismo tiempo. Y todo esto apareció en una sola capa geológica. Ahora, los científicos llaman a esa capa como el límite del Younger Dryas o IDB. Y mientras los investigadores seguían esta capa en diferentes partes de la Tierra, se dieron cuenta de algo aterrador. Esto podría ser evidencia de un desastre cósmico tan grande que la mayoría de los desastres naturales que conocemos en la historia moderna parecerían problemas pequeños en comparación. Pero aquí es donde la teoría se vuelve aún más sorprendente. Porque según algunos investigadores, ese evento no solo cambió el clima. Dicen que no solo mató a los animales gigantes de la edad de hielo, como los mamuts, mastodontes y los perezosos gigantes terrestres. Es posible que haya destruido algo aún más grande, posiblemente la propia civilización, o al menos una versión más avanzada de la humanidad, antes del 12.800 a.C. Y aquí es donde entra lo que se llama el Younger Dryas. Según esta teoría, un gran cometa entró en la atmósfera de la Tierra hace aproximadamente 12.800 años. Posiblemente esto esté conectado con el llamado cometa NK, o tal vez sea parte de un objeto celeste mucho más grande que se fragmentó mientras se acercaba a la Tierra. En lugar de un solo impacto, es posible que varios fragmentos hayan caído al planeta al mismo tiempo, y se cree que los pedazos más grandes impactaron en la capa de hielo Laurentide, un glaciar enorme que antes cubría gran parte de América del Norte. Para los científicos ocurriría una catástrofe de otro nivel si un cometa golpeara el hielo, porque si impactara solo contra roca ya sería catastrófico. Pero si una capa de hielo de 2 millas de grosor es golpeada, sería aún peor. El hielo actúa como un amplificador gigante. Por la fuerza del impacto, una enorme cantidad de agua y hielo se evaporó de inmediato, y el vapor sobrecalentado que se formó posiblemente dio la vuelta al planeta entero en muy poco tiempo. Al mismo tiempo, millones de kilómetros cúbicos de hielo se derritieron rápidamente y fueron desplazados. Y debido a eso, se formaron enormes muros de agua que se precipitaron en diferentes direcciones. Olas que posiblemente alcanzaban cientos de pies de altura, como tsunamis gigantes que podían borrar cualquier cosa en su camino. Hay otra evidencia extraña que los geólogos han debatido durante mucho tiempo. En el estado de Washington hay un lugar conocido como los Scablands acanalados. Cuando lo ves desde arriba, parece que un gigante rasgó la tierra usando un cuchillo enorme. Está lleno de canales profundos y patrones extraños que no pueden ser explicados solo por la erosión normal. Durante muchas décadas, los científicos debatieron sobre cómo se formó esto, hasta que finalmente se llegó a una conclusión. Según la geología moderna, es posible que esto haya sido causado por inundaciones enormes. A partir del colapso del lago glacial Missoula, ocurrieron inundaciones enormes que parecían casi una escena sacada de la Biblia. Pero según la teoría del Dryas reciente, ¿y si no solo ocurrió una o dos inundaciones? ¿Y si casi toda la capa de hielo del norte se vio afectada al mismo tiempo? Porque mientras se derretía el enorme glaciar, el agua corría hacia las cuencas oceánicas.
y según los registros geológicos, el nivel del mar subió rápidamente en ese periodo. Eso significa que muchas áreas costeras que habían sido habitadas por personas durante miles de años quedaron completamente sumergidas bajo el mar, y después de la inundación llegó el fuego. Según algunos investigadores, la onda de choque atmosférica causada por los impactos posiblemente provocó un calor extremo en el aire. Algunos principios de ingeniería son los mismos. Las alineaciones astronómicas son las mismas, y en muchos casos, las técnicas de construcción son casi idénticas. Bloques de piedra enormes, ángulos perfectos, mediciones precisas. Estructuras que hasta hoy siguen siendo motivo de debate sobre cómo realmente fueron construidas, porque incluso algunos ingenieros modernos admiten que es difícil explicar cómo se hicieron algunas de estas usando solo herramientas primitivas. Lo mismo pasó en la agricultura. Según la historia tradicional, se supone que su desarrollo debía ser lento, como prueba y error. Experimentos graduales desde la simple recolección hasta la agricultura. Pero en los registros arqueológicos parece que no fue así como sucedió, porque en muchas civilizaciones antiguas de repente aparece la agricultura organizada. Ya hay diferentes especies de cultivos, ya hay sistemas de irrigación. Es como si ya supieran lo que estaban haciendo desde el principio, y se vuelve aún más extraño cuando se analiza desde las astronomías. Porque para poder construir estructuras que estén perfectamente alineadas con las estrellas y los ciclos celestiales, necesitas un periodo de observación muy largo. Eso no lo puedes aprender solo en una generación. Se necesitan siglos de observación del movimiento del cielo. Pero en las capas más antiguas de las civilizaciones antiguas, de repente aparece este tipo de conocimiento como si ya estuviera completamente desarrollado. Y para algunos investigadores hay una explicación simple para esto. Dicen que la humanidad no se volvió inteligente de repente después del año 10.000 a.C. Es más probable que ya existía conocimiento desde antes, y lo que pasó fue que algunos sobrevivieron. Es posible que quienes fundaron Sumeria, Egipto, el Valle del Indo y otras civilizaciones antiguas no empezaron desde cero. Es posible que usaran fragmentos restantes de un conocimiento mucho más antiguo, un conocimiento de un mundo que terminó durante la catástrofe del Dryas reciente. Y si quieres ver un lugar que posiblemente fue construido por personas que sabían que el final de su era se acercaba, hay un nombre que sigue apareciendo una y otra vez. Göbekli Tepe se encuentra en el sureste de Turquía y es uno de los descubrimientos arqueológicos más misteriosos de la historia moderna, porque según los investigadores, este lugar no fue simplemente abandonado, tampoco fue destruido así nada más. Deliberadamente fue enterrado por las mismas personas que lo construyeron. Ellos lo cubrieron a propósito. Es como si quisieran ocultar o proteger algo. Y lo más sorprendente es que eso sucedió alrededor del año 10.000 a.C., casi al mismo tiempo que el final del Dryas reciente. Para muchos investigadores, ese no es un comportamiento normal para una sociedad primitiva. No es simplemente un templo que se usó y luego se abandonó. Más bien se parece más a una civilización que sabía que se avecinaba un gran cambio. Y posiblemente sabían que el mundo en la superficie no se salvó. Por eso plasmaron su conocimiento en piedra. Lo enterraron bajo tierra. Y esperaron que tal vez alguien lo encontrara algún día en el futuro. Y después de miles de años, alguien realmente lo encontró. En 1994, un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt comenzó a excavar en el lugar, y lo que descubrió alteró por completo la línea de tiempo oficial de la civilización humana, porque la parte más antigua y más profunda de Göbekli Tepe también es la más avanzada. Las estructuras más antiguas son las más grandes, las más precisas, las más complejas y las más avanzadas en astronomía, mientras que las estructuras más nuevas que se construyeron después son más pequeñas, más simples y hechas de manera más tosca. Y eso es lo contrario al desarrollo normal de una civilización, porque se supone que con el tiempo la ingeniería debería mejorar. Las estructuras deberían ser más avanzadas, no ir empeorando. Por eso, según algunos investigadores, es posible que los constructores que vinieron después ya no entendieran completamente el conocimiento original. Es como si solo intentaran imitar el diseño más antiguo que ya no entienden completamente. Es como si se fueran perdiendo piezas de conocimiento a medida que pasa el tiempo. Los enormes pilares en forma de T en Göbekli Tepe tienen grabados de animales, símbolos y patrones geométricos. Y durante muchas décadas los investigadores han estado tratando de descifrarlo. Algunos creen que posiblemente hay información astronómica oculta aquí, posiblemente mapas estelares, trayectorias de cometas o registros de un evento cósmico. Uno de los pilares más discutidos es la llamada Piedra del Buitre.
Según algunos estudios, parece mostrar una alineación particular del cielo. Y dicen que no es solo una simple suposición. Se realizó un análisis estadístico donde se compararon los símbolos tallados con las posiciones reales de las estrellas en la antigüedad. Y según los resultados, hay una fuerte coincidencia con el cielo nocturno de alrededor del año 10.950 a.C., casi exactamente la época en la que supuestamente comienza la riqueza. Esto es la catástrofe del Dryas reciente. Para algunos investigadores, aquí hay una posibilidad escalofriante. ¿Y si ellos sabían lo que pasó? ¿Y si construyeron todo esto como una advertencia? Porque sabían que la mayor parte del conocimiento de su mundo se perdería en el fuego, las inundaciones y el caos. Y aquí es donde la conversación se vuelve aún más extraña, porque hay un patrón que aparece repetidamente en casi todas las civilizaciones antiguas de la Tierra: los mitos del diluvio. No son solo simples historias sobre inundaciones, sino historias sobre una catástrofe que acaba con el mundo. Un gran diluvio que destruyó el mundo antiguo y obligó a los sobrevivientes a empezar de nuevo. Los antiguos sumerios tienen una historia sobre Pishtim y Susudra. Los hebreos tienen una historia sobre Noé. Los griegos tienen una historia sobre Deucalión. Los hindúes tienen una historia sobre Manu. Incluso los aztecas creen en diferentes eras del mundo que fueron destruidas repetidamente por catástrofes. Y en muchas versiones de sus historias, el mundo anterior quedó sumergido bajo un gran diluvio. Lo más sorprendente es que esto no solo se encuentra en Medio Oriente o Europa. También hay historias similares entre los pueblos indígenas de América del Norte, América del Sur, Polinesia, Australia y África subsahariana. Como si hubiera un recuerdo que se transmite repetidamente a diferentes civilizaciones. La respuesta común de los académicos convencionales es que esto solo es una coincidencia. Dicen que es normal que la gente cree mitos sobre inundaciones porque en realidad son comunes. Pero para algunos investigadores el problema no es tan simple, porque cuando estudias más a fondo los detalles de estas antiguas historias de inundaciones, hay similitudes que son difíciles de explicar como simples coincidencias. Porque si lees cuidadosamente los antiguos mitos sobre inundaciones de diferentes civilizaciones, notarás que no están describiendo una inundación común. No es simplemente el desbordamiento de un río, no es una tormenta, no es una inundación estacional. Lo que cuentan repetidamente es como si fuera el fin del mundo, como si el cielo mismo se hubiera abierto. Había fuego cayendo desde arriba, el sol se oscureció, la tierra tembló, y el mar se tragó las costas y ciudades enteras. Y en casi todas las versiones de las historias hay algo que siempre se menciona. Había un mundo anterior antes de la catástrofe, una época más antigua, una era dorada, una época en la que existía una civilización más avanzada antes de que fuera completamente borrada en un corto periodo de tiempo. En los registros antiguos sumerios hay una historia sobre lo que ellos llamaban el mundo antediluviano. Eso significa el mundo antes del gran diluvio. Según sus historias, hubo reyes en ese entonces que gobernaron durante decenas de miles de años. Tenían un conocimiento vasto. Había una civilización avanzada. Y según sus creencias, ese conocimiento fue dado directamente por los dioses que llegaron de repente y enseñaron a la humanidad astronomía, ingeniería, agricultura y otros fundamentos de la civilización. Mientras tanto, Platón escribió sobre la Atlántida, y según Platón, no era simplemente una isla de fantasía. Él la describió como una civilización organizada y avanzada que de repente se hundió en el mar después de una catástrofe enorme. Y lo más sorprendente, según Platón, esto sucedió aproximadamente 9.000 años antes de su época. Y si calculas eso, casi exactamente encaja en la línea de tiempo del Dryas reciente. Según Platón, él obtuvo esta información de los sacerdotes egipcios. Y según dicen, los sacerdotes le dijeron que la civilización en la Tierra ya había sido destruida y resurgido varias veces. Según ellos, los griegos y otras civilizaciones son solo el reinicio más reciente de la humanidad. Y debido a que las catástrofes se repiten en el pasado, con el tiempo se pierden completamente los recuerdos de civilizaciones más antiguas. Dicen que los propios sacerdotes egipcios fueron quienes preservaron algunos de los registros más antiguos. Para muchos investigadores es difícil creer que sea solo una coincidencia que tantas culturas en todo el mundo tengan casi el mismo recuerdo de un diluvio que acabó con el mundo, porque tradiciones orales tan extensas y duraderas como estas no surgen simplemente de la nada. Por lo general, hay un evento real detrás de ellas. Con el tiempo solo se agregan más mitología, dioses y leyendas sobrenaturales, porque en ese entonces
La gente aún no tenía un lenguaje científico para describir lo que vieron. Pero aunque los detalles sean diferentes, todos describen el mismo evento central: fuego del cielo, inundaciones masivas, la caída del mundo antiguo y sobrevivientes que intentan reconstruir la civilización usando los fragmentos de conocimiento que les quedan. Y para algunos investigadores eso coincide exactamente con el evento de impacto del Younger Dryas. Pero aquí es donde la conversación se vuelve más controversial, porque mientras salen a la luz más descubrimientos, hay evidencias que parecen no coincidir con la línea de tiempo oficial de la historia. Hay estructuras avanzadas, herramientas y señales de conocimiento sofisticado que se encuentran repetidamente bajo capas de sedimentos donde supuestamente no deberían estar. Uno de los ejemplos más famosos de esto es la Gran Esfinge de Giza. Cuando se observa el cuerpo de la esfinge, hay patrones claros de erosión que, según algunos geólogos, fueron causados por lluvias intensas y prolongadas. Y ahí está el problema. Debido a que Egipto ha sido un desierto durante miles de años, no ha habido suficiente lluvia allí como para causar ese tipo de erosión. Según el geólogo Robert Schoch, la erosión en la esfinge coincide más con la época en la que el clima del norte de África era más húmedo. Y según algunos estudios climáticos, uno de los últimos periodos en los que hubo este tipo de lluvias intensas en la región fue durante el periodo Younger Dryas, porque después del posible impacto cósmico, los patrones climáticos cambiaron temporalmente en diferentes partes de la Tierra. Según Robert Schoch, es posible que la construcción original de la esfinge sea aún más antigua que la línea de tiempo oficial. Podría estar entre 10.000 y 12.000 a.C., y si eso es cierto, la esfinge sería más antigua que la historia aceptada de la civilización egipcia. Hay otro descubrimiento extraño bajo el mar cerca de la India. En el Golfo de Cambay hay escaneos de sonar que mostraron lo que parecen ser estructuras submarinas similares a una ciudad sumergida. Se encuentra aproximadamente a 30 a 40 kilómetros de la costa actual y está bajo casi 40 metros de agua. El detalle importante aquí es que durante el periodo Younger Dryas, los niveles del mar de la Tierra eran más bajos. Eso significa que ese lugar era tierra seca en ese entonces. Así que si realmente hay estructuras allí, es posible que hayan sido construidas antes de que subiera el mar, después de que se derritieran las enormes capas de hielo. En Japón, cerca del monumento de Yonaguni, hay enormes formaciones de piedra bajo el mar. Y según algunos investigadores, durante la época del Younger Dryas, ese lugar todavía estaba por encima del agua. En Norteamérica también se han encontrado sitios arqueológicos bajo sedimentos de inundación que, según dicen, están conectados con los eventos de deshielo del Younger Dryas. Y lo más sorprendente es que hay artefactos y señales de actividad humana en capas que, según la cronología aceptada, no debería haber habido personas allí todavía. Hay marcas de herramientas en huesos de animales, hay sitios antiguos de ocupación y hay evidencias que parecen mostrar que los humanos han estado en las Américas por más tiempo de lo que antes se creía. Para algunos investigadores dicen que solo hay dos posibles conclusiones aquí. O la línea de tiempo oficial de la llegada de los humanos a las Américas está equivocada, o hubo una catástrofe enorme que literalmente reinició y cubrió gran parte del registro arqueológico. Porque según la teoría del Younger Dryas, no solo los humanos fueron destruidos por ese evento, también cubrió la evidencia: metros de lodo, sedimentos, escombros de inundación y material eyectado por el impacto posiblemente sepultaron los sitios antiguos. Por eso, es posible que las capas que hoy consideramos las más antiguas de la civilización no sean realmente las civilizaciones más antiguas. Quizás solo sean la parte más alta que no fue completamente sepultada, mientras que las evidencias más antiguas siguen enterradas más profundamente debajo. Durante muchos años, la hipótesis del impacto del Younger Dryas fue considerada solo como una ciencia marginal. Muchos arqueólogos y geólogos convencionales se opusieron a esto. Hubo debates sobre los métodos de datación, la evidencia y la interpretación de los datos. Pero a medida que pasa el tiempo, cada vez hay más y más evidencia que la respalda. En 2018 hubo un estudio en el Journal of Geology de Wolbach y otros investigadores que analizaron muestras de 23 sitios. Esto fue en 4 continentes. Y según dicen, todos encontraron lo mismo en la capa IDB. Hay anomalías del grupo del platino, nanodiamantes, microesférulas y depósitos de hollín que apuntan a incendios a escala continental que posiblemente ocurrieron al mismo tiempo. Y según su conclusión, la evidencia apoya fuertemente la posibilidad de un impacto cósmico o un gran estallido aéreo al inicio del periodo Younger Dryas. Después, en 2019, se publicó otro estudio en Scientific Reports sobre el cráter Hiawatha, un cráter de impacto enorme que fue descubierto en 2015
bajo la capa de hielo de Groenlandia. Todavía se debate la edad exacta de este, pero hay algo que está claro. El cráter demostró que los grandes impactos cósmicos en la superficie de las enormes capas de hielo son posibles y realmente ocurren. No es solo una simple teoría. Esto ya ha pasado antes en la Tierra, y mientras la investigación sobre el Younger Dryas se profundiza, siguen apareciendo más descubrimientos que son difíciles de explicar usando la línea de tiempo tradicional de la historia. En 2022 hubo una investigación de la Universidad de Carolina del Sur que estudió un antiguo sitio arqueológico en Siria llamado Abu Huraira. Es una de las comunidades agrícolas más antiguas conocidas en el mundo. Y cuando los investigadores estudiaron la capa del límite del Younger Dryas en ese lugar, encontraron algo extraño. Había anomalías de platino, materiales inusuales, por así decirlo. También se ha comentado en otros sitios de IDB en diferentes partes de la Tierra. Pero hay otro detalle que es aún más sorprendente. Según sus hallazgos, parece que toda la aldea fue impactada por un evento de calor extremo al inicio del periodo Younger Dryas. Y no fue un incendio común. Tampoco fue un volcán. Porque según el análisis, la piedra de arcilla y otros materiales de construcción en todo el sitio se derritieron al mismo tiempo. Eso significa que la temperatura que alcanzó ese lugar fue extremadamente alta en un periodo muy corto de tiempo. Para algunos investigadores, es posible que Abu Huraira haya sido impactado por uno de los fragmentos del evento de impacto del Younger Dryas. Y si hubo sobrevivientes ahí, es posible que hayan visto literalmente cómo todo su mundo se incendiaba en solo un día. Pero aunque estos hallazgos siguen aumentando, la arqueología convencional sigue cambiando lentamente. Y según algunos investigadores, dicen que hay una razón por la cual durante muchas décadas todo el sistema académico se ha basado en la línea de tiempo actual de la historia humana. Hay carreras, financiamiento, instituciones, libros de texto y marcos científicos completos que se basan en la idea de que la civilización avanzada solo comenzó después del año 10.000 a.C. Así que si se admite que hubo una civilización más avanzada antes del Younger Dryas, no sería solo información adicional. Es como si fuera necesario. Tienes que cambiar la misma base de la prehistoria humana. Y este tipo de cambio no sucede rápidamente en la ciencia, pero según algunos investigadores dicen que la evidencia está apuntando poco a poco en otra dirección. Y aquí es donde entra otra pregunta sorprendente. Si existió una civilización que prosperó durante miles de años, antes del año 12.800 a.C., ¿qué cosas sabrían ellos que nosotros no sabemos ahora? Porque hay textos antiguos de Sumeria, Egipto e India que describen tecnologías que parecen imposibles para su época, y aunque esto a menudo se considera solo mitología, hay partes que se vuelven extrañas cuando las ves como posibles recuerdos de una civilización más antigua. Por ejemplo, en los antiguos textos védicos de la India, hay historias sobre los llamados vimanas, vehículos voladores que supuestamente se usaban para el transporte y la guerra. Y lo extraño aquí es que no solo se describen como fantasía, hay detalles sobre su diseño y principios de funcionamiento. Por supuesto, para la mayoría de los estudiosos modernos, esto es solo mitología, pero para algunos investigadores alternativos, ¿y si esto fuera solo un fragmento de una memoria real? Recuerdos de tecnología que eventualmente se transmitieron por tradición oral hasta convertirse en mito a lo largo de miles de años. Porque cuando pierdes la comprensión científica de algo, a veces lo único que queda es simbolismo e historias. También hay debates como este sobre algunos textos y grabados del antiguo Egipto. Uno de los más controvertidos es el complejo del templo de Dendera. Algunos investigadores dicen que los relieves aquí parecen mostrar algo parecido a dispositivos de iluminación eléctrica. Hay formas que parecen tubos de descarga o lámparas de arco, y hay figuras que parecen estar rodeando un aparato. Para la egiptología convencional, esto es solo imaginería religiosa simbólica. Pero hay algunos ingenieros e investigadores independientes que creen que posiblemente esto tenga otro significado. Otra cosa que se menciona a menudo es la extraña precisión de las estructuras megalíticas antiguas en diferentes partes del mundo. Hay alineaciones que son casi exactas incluso a nivel de fracciones. Hay bloques de piedra tan perfectamente ensamblados que casi no cabe ni una hoja de papel entre ellos. Hay cámaras cerradas que tienen propiedades acústicas que generan frecuencias de resonancia específicas. Y para algunos investigadores dicen que esto no parece simplemente resultado de prueba y error. Dicen que parece el resultado de un conocimiento científico acumulado durante mucho tiempo. Conocimiento que normalmente requiere muchas generaciones de aprendizaje organizado y desarrollo institucional. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vino ese tipo de conocimiento?
Para quienes creen en la teoría de la civilización del Younger Dryas, solo hay una respuesta que aparece repetidamente en la evidencia y las tradiciones antiguas. Provino de la época previa a la catástrofe, de los sobrevivientes, de los maestros que trajeron el conocimiento restante después de la caída del antiguo mundo, de los registros que se guardaron en piedra mientras casi todo lo demás desaparecía, y de las últimas personas que recordaron. ¿Cómo era realmente el mundo antiguo? Ahora imagina este escenario. No una civilización global moderna como la de hoy, pero una civilización avanzada que fue desarrollándose poco a poco en diferentes partes de la Tierra. Desde aproximadamente el año 30.000 a.C. había asentamientos en las costas. Había centros agrícolas cerca de los ríos. Había repositorios de conocimiento en lugares con suficientes recursos para sostener una gran población. Y si lo piensas, es natural que vivieran ahí, porque incluso hoy en día la mayoría de las grandes civilizaciones se forman cerca del agua. Pero después, hace aproximadamente 12.800 años, ocurrió algo para lo que ninguna civilización estaba preparada. Fragmentos de un cometa posiblemente impactaron la enorme capa de hielo de América del Norte. Y la destrucción que siguió dicen que es casi imposible de entender usando los estándares normales de los desastres modernos. Inundaciones gigantes, incendios a escala continental, caos atmosférico, rápido aumento del nivel del mar y desaparición de las costas. Y regiones que antes eran habitables y ordenadas, de repente se volvieron imposibles de habitar. Y como la mayoría de sus ciudades probablemente estaban en la costa, también fueron las primeras en desaparecer, porque mientras el nivel del mar subía rápidamente después de la catástrofe, el mar fue devorando poco a poco los antiguos asentamientos costeros. Lugares que antes eran tierra seca, ahora están bajo el océano. Y si este escenario es cierto, casi toda la evidencia de la civilización antigua sigue literalmente sumergida bajo el mar hasta hoy. Los sobrevivientes, por su parte, se dispersaron, traumatizados, y perdieron la conexión entre ellos. Y mientras intentaban sobrevivir en el nuevo mundo lleno de caos, solo pudieron llevar consigo unas cuantas cosas de la civilización anterior: principios matemáticos, conocimientos astronómicos, técnicas de ingeniería y métodos de agricultura, pero ya no tenían suficientes herramientas ni una gran población. Tampoco quedaban instituciones organizadas que antes preservaban su conocimiento, así que no podían continuar desde donde lo dejaron, tenían que empezar de nuevo. Y según esta teoría, aquí comenzó lo que llamamos el surgimiento de la civilización. No como el origen de la humanidad, sino como una recuperación. Es posible que los sobrevivientes hayan ido a lugares más altos y más estables, montañas, llanuras elevadas, regiones que no serían alcanzadas de inmediato por las inundaciones, y ahí intentaron salvar el conocimiento que les quedaba antes de que desapareciera por completo. Construyeron monumentos, estructuras de piedra, símbolos y alineaciones astronómicas que servirían como memoria del mundo anterior. Establecieron nuevas comunidades agrícolas usando las semillas y técnicas que lograron salvar. Y mientras poco a poco moría la última generación que recordaba la civilización anterior, es posible que ahí haya comenzado la escritura, no para crear literatura, sino para salvar el conocimiento antes de que se olvidara por completo. Y después de algunos miles de años, de repente aparecen en los registros arqueológicos Sumeria, Egipto, el Valle del Indo y China. Parece que la civilización surgió de la nada, pero según esta teoría no empezaron desde cero. Simplemente están continuando una recuperación que comenzó después de la catástrofe. Por eso, tal vez lo que llamamos el amanecer de la civilización en el 10.000 a.C. no es realmente el despertar de la humanidad, sino un recuerdo, una recuperación de los restos de un mundo mucho más antiguo. Y si la hipótesis del impacto del Dryas reciente es correcta, y si la creciente evidencia científica de que realmente ocurrió una catástrofe cósmica hace aproximadamente 12.800 años es cierta, eso significa que gran parte de la historia que nos enseñaron podría estar equivocada. Es posible que no seamos la primera civilización avanzada en la Tierra. Tal vez seamos la segunda, o la tercera. O tal vez solo seamos parte de un ciclo repetitivo de civilización y destrucción que ha estado ocurriendo en este planeta desde hace mucho tiempo. Y aquí es donde los antiguos textos sobre vehículos voladores, tecnologías de cristal y sistemas de conocimiento global se vuelven aún más extraños. Porque si los vemos simplemente como ficción, parecen imposibles. Pero, ¿y si son mitología? En el sentido original de la palabra. No son historias inventadas, sino recuerdos preservados. Verdades ocultas en forma de historias para poder ser transmitidas a las siguientes generaciones.
después de que el antiguo mundo fuera borrado. Y si es así, puede que los antiguos mitos no sean simplemente imaginación. Quizás sean los últimos recuerdos de una civilización que fue consumida por la catástrofe del Younger Dryas. Por eso, para algunos investigadores, Göbekli Tepe no es solo un misterio. Es un mensaje. Es como una advertencia de los sobrevivientes de un mundo perdido. Personas que sabían que vivían al final de una era y querían hacerles saber a las futuras generaciones que hubo una civilización antes que ellos. Por eso, el platino en la Tierra, los nanodiamantes en los sedimentos y las microesférulas en los núcleos de hielo no son solo descubrimientos geológicos extraños. Dicen que posiblemente sea una especie de marca de tiempo, como una señal del día en que literalmente se reinició la civilización humana. Y quizá la pregunta más importante de todo esto es muy simple. Si ya pasó antes, ¿qué nos dice que no puede volver a pasar? Porque según algunos astrónomos, los objetos que posiblemente impactaron la Tierra durante el periodo Younger Dryas provinieron de una corriente cometaria que la Tierra sigue cruzando hasta hoy. Eso significa que, según dicen, todavía podríamos estar dentro de la misma ruta cósmica, y de repente las antiguas advertencias sobre observar el cielo se vuelven más serias, porque tal vez algunas de ellas no sean simples supersticiones, tal vez sean advertencias de supervivencia de personas que vieron con sus propios ojos lo que el cielo puede hacer cuando la humanidad deja de vigilarlo. Y ahora, la pregunta ya no es si ocurrió una catástrofe en el pasado. La verdadera pregunta es, ¿estamos preparados si ocurre otra?